Se abre la sesión. Tiene la palabra doña Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia. Muchas gracias. Señora ministra de Ciencia e Innovación, señor presidente del Instituto de España, señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Es un gran honor para esta Real Academia de la Historia y para todos y cada uno de nuestros académicos celebrar este año la solemne apertura de curso de las Reales Academias del Instituto de España, presidido por Su Majestad el Rey. Nuestro agradecimiento siempre, Señor, en esta vuestra casa, bienvenido, y nuestra más cálida bienvenida a todos ustedes también. La Real Academia de la Historia es la segunda de las tres que se crearon en el siglo XVIII y estamos acercándonos a esos 300 años que conmemoramos en 2013 en la Real Academia Española, a la que tengo también el honor de pertenecer. Producto del siglo de la Ilustración, nuestra Academia de la Historia surgió, como sus hermanas, de un grupo de hombres ilustrados, en un ambiente intelectual de inquietud y necesidad de ampliar y profundizar el conocimiento, en conexión con todo lo que en el campo cultural y científico se estaba produciendo en Europa. Surge de la sociedad civil para ponerse al servicio de toda la sociedad y muy pronto recibe y se acoge a la real protección de la corona. Un largo recorrido histórico desde la Real Orden de 18 de abril de 1738, que la erige como Real Academia y aprueba sus primeros estatutos. Desde entonces hemos permanecido bajo la real protección, que continúa hasta el presente, tal como figura en el artículo 62J de la actual Constitución española, que atribuye a Su Majestad el Rey el alto patronazgo de las Reales Academias. Casi pues, como decía, cerca de 300 años, que han tenido como norte la búsqueda de la verdad histórica, de la verdad de los hechos y el servicio a España. La Real Cédula de 17 de junio de 1738 asignaba unos fines a nuestra academia que siguen informando nuestro quehacer, ahora con las técnicas y los métodos del presente. Decía la tarea que se nos encomendaba, que consistía en, cito, aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, y conducir al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultados el descuido. Ahí estamos, Señor. Esta Real Academia se ha ido adaptando sucesivamente a los tiempos que ha vivido y, como conocen casi todos ustedes, está de lleno la actualidad, inmersa en las nuevas tecnologías que nos permiten estar más presentes y a muchos niveles en esta sociedad globalizada del saber. Nuestro diccionario biográfico electrónico está situado a la cabeza de los de su género internacionalmente y distintos proyectos muy avanzados en las diferentes e importantes secciones de nuestra academia están pronto para ver la luz. Me consta que todas las Reales Academias del Instituto de España reman en la misma dirección, con el común objetivo de servir a la cultura, a la ciencia y a la innovación españolas. Un precioso primer emblema que tuvimos en la Academia era el de un río que fluye como imagen de la historia. Un río que es de todos
y para todos. Y así discurre el trabajo de las Reales Academias en sus distintas e interrelacionados conocimientos e investigaciones. Señor, como bien conocéis, alguna de mis admiradas damas ilustradas decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Mi agradecimiento más profundo a vuestra Majestad por presidir una vez más la ceremonia de apertura del curso de las Reales Academias del Instituto de España. Igualmente a todos ustedes, señora ministra, amigos y protectores, representantes de todas las academias, autoridades y señoras y señores académicos. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Feliciano Barrios, secretario general de la Real Academia de la Historia. Señor, con la venia de Vuestra Majestad, procedo a leer el resumen de las actividades de las Reales Academias del Instituto de España durante el curso 2020-2021. La Real Academia Española, siguiendo su compromiso con la política panhispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ha publicado la Crónica de la Lengua Española 2020, el Parnaso Español de Francisco de Quevedo e Introducción del Símbolo de la Fe de Fray Luis de Granada, en la Biblioteca Clásica, además de 2 cuadernos del Boletín de la Real Academia Española, 2 entregas del Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española y las ediciones facsímiles del Romancero Gitano de Federico García Lorca, Insolación de Emilia Pardo Bazán y Cenizas de Ramón María del Valle Inclán. A ello se suman las actualizaciones en línea del Diccionario de la Lengua Española, del Diccionario Histórico y del Corpex 21. De particular interés ha sido la publicación virtual de unas 300.000 imágenes correspondientes a los manuscritos para la segunda edición del Diccionario de Autoridades y las cédulas del fichero de hilo. Junto a los trabajos ordinarios, merecen destacarse la celebración del 19 curso de la Escuela de Lexicografía Hispánica, el desarrollo preliminar del proyecto LEIA, Lengua Española e Inteligencia Artificial, la elaboración de recursos para el enlace de definiciones entre diccionarios de varias lenguas dentro del proyecto europeo Elexis y la creación de la Red Panhispánica de Academias, Universidades y Centros de Investigación para el Diccionario Histórico. En el plano cultural, recordemos los actos de homenaje a Miguel Delibes y Emilia Pardo Bazán y la concesión del Premio Borau RAE al guión cinematográfico Las herederas del uruguayo Marcelo Martí. La Real Academia de la Historia ha seguido activa tras el confinamiento en todos sus campos de acción. Así, ha celebrado en colaboración con distintas entidades y fundaciones los ciclos de conferencias programados, todos ellos por vía telemática. La Biblioteca de la Academia incorporó a su catálogo informatizado 2.495 registros bibliográficos y se han inventariado 578 publicaciones. En todo este tiempo, la biblioteca ha seguido al servicio de los investigadores por vía telemática, atendiéndose 2.600 solicitudes y consultas. El curso pasado, el Gabinete de Antigüedades de la Academia prosiguió su actividad al servicio del patrimonio histórico y artístico de España y su rica documentación sobre antigüedades es accesible a través de la red. En el año que concluye, la Academia ha seguido realizando los informes que le han sido solicitados por las distintas administraciones públicas y los tribunales de justicia. El diccionario biográfico electrónico ha continuado su marcha, aumentando el número de biografías que lo integran, superando ya los 50.000 personajes, contándose por millones el número de usuarios y recibiendo consultas desde 193 países. Se han continuado los cursos
de recursos electrónicos para los profesores de enseñanza secundaria y se han desarrollado 2 espacios temáticos en nuestra página web, uno dedicado al 2 de mayo de 1808 en Madrid y el otro al desastre de Anual, ambos con enorme éxito. Con motivo del 8º centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, la Academia ha publicado, en colaboración con el Boletín Oficial del Estado, un facsímil de la edición de las 7 partidas que hizo la Real Academia de la Historia en 1807. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando concedió la Medalla de Honor de la Corporación a Hispania Nostra. La Calcografía Nacional, que de ella depende, otorgó el Premio Nacional de Arte Gráfico al pintor don Guillermo Pérez Villalta en reconocimiento a su trayectoria creativa en el campo de la imagen múltiple. La corporación realizó 7 exposiciones temporales, programó 26 conciertos, ofreció 8 presentaciones de libros y proyecciones cinematográficas e impartió 3 conferencias presenciales, un curso especializado y 13 videoconferencias con la participación de investigadores nacionales y extranjeros. Incrementó considerablemente el número de visitas virtuales a las bases de datos de sus colecciones artísticas, superando el 1.000.000 de consultas online. Produjo un documental y difundió una campaña participativa a través de sus perfiles de redes sociales para dar a conocer aspectos de la historia de la corporación y de las colecciones artísticas de sus departamentos, y ofertó varios talleres didácticos e infantiles, estos en soporte digital. Su actividad investigadora continuó con 2 proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación de Excelencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. La Comisión de Monumentos elaboró numerosos informes consultivos de las administraciones públicas para la protección del patrimonio cultural. La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España publicó en diciembre de 2020 sus nuevos estatutos, en los cuales se amplía el número de académicos, potenciando las figuras de correspondientes y supernumerarios, y se toman medidas para corregir desequilibrios de género y edad. Asimismo, se instauran la Conferencia General Anual y el Plan Estratégico de la Corporación. En noviembre de 2020, Su Majestad el Rey presidió la sesión solemne de entrega de la Medalla Echegaray de la Real Academia al profesor Mariano Barbacid. La Conferencia General de la Academia, prevista en los nuevos estatutos, se celebró en junio de 2021, consistiendo en un debate sobre propuestas internas y 3 sesiones científicas sobre el tema general, perspectivas científicas sobre retos y oportunidades tras la pandemia. En cuanto a actividades realizadas en colaboración, fueron las principales la sesión conjunta con la Sociedad Española de Virología, la participación con otras 3 reales academias en la sesión científica denominada TETRACA, la presentación de trabajos de la cátedra IDANAE y el informe sobre programas postdoc de investigadores españoles en el extranjero con la Fundación La Caixa. En cuanto a sesiones científicas, tuvieron 19 sesiones regulares sobre diversos temas organizados por las 3 secciones y 2 sesiones necrológicas. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha celebrado 53 sesiones, de ellas 31 de pleno y el resto dedicadas a mesas redondas, conferencias, seminarios y secciones, y han sido elegidas como académicas de número doña María Paz Espinosa Alejos y doña Carlota Solé Puig. Su presidente, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, tomó posesión como académico correspondiente en el extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Se ha restablecido la colaboración con la Unión Académica Internacional y se ha procedido a una nueva interpretación de los estatutos y reglamento debido a las circunstancias creadas por la situación sanitaria. Se han editado 5 libros: el Memorial del contador Luis Ortiz a Felipe II, Concepción Arenal, pasado y presente, bicentenario de su nacimiento, editado por el Boletín Oficial del Estado, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI, Ciencias Políticas y Jurídicas, dirigida por el vicepresidente señor Pendas García, Los desafíos de la globalización, en colaboración con la Academia Nacional Argentina
de Ciencias Morales y Políticas, tercer encuentro iberoamericano, y los anales del curso 2019-2020. En cuanto a la biblioteca, se ha continuado la catalogación de la donación del académico don Pablo Lucas Verdú. La Academia ha colaborado en la exposición de la Biblioteca Nacional en homenaje a Concepción Arenal con motivo del bicentenario de su nacimiento. La Real Academia Nacional de Medicina de España, a pesar de las restricciones de la COVID, ha mantenido su actividad en la que una parte importante ha sido sobre la pandemia. La apertura del año estuvo a cargo del profesor Francisco González de Posada con el tema En torno a la inteligencia artificial, y la clausura la realizó la directora del Instituto de Salud Carlos III, doña Raquel Lloti, sobre ciencia y medicina en tiempos de pandemia. Este curso han tomado posesión como académicos de número don Miguel Ángel Sánchez García y don Jorge Alvar Ezquerra. Se celebraron 24 sesiones científicas ordinarias y 12 extraordinarias de forma telemática, y de las cuales 8 se han dedicado a COVID. Las sesiones solemnes se hicieron de forma mixta. Es de destacar la celebración anual de la Semana Cajal, con la sesión Inicio y progresión de la neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson y el simposio Fernando Reynoso Suárez. Se han publicado 3 números de la revista Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, más un suplemento. Con motivo del 10º aniversario de la publicación del Diccionario de Términos Médicos, se presentó su acceso libre con la asistencia del ministro don Pedro Duque, continuándose la elaboración del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España celebró la sesión inaugural el día 19 de octubre de 2020. El preceptivo discurso corrió a cargo del académico de número don Luis Martí Vingarro, que lo tituló En el centenario de Alfonso X, una reflexión cultural y jurídica. En este curso tomaron posesión de su plaza de numerarios don Ignacio Astarloa y Huarte Mendicoa y don Cástor Miguel Díaz Barrado. Se celebraron 21 sesiones de plenos ordinarios en las que fueron presentadas ponencias a cargo de los académicos de número. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España publicó el libro Memoria del Pleno sobre 3 crisis encadenadas, sanitaria, económica y social, coordinado por el académico de número don Rafael Gómez Ferrer Morant. Las secciones científicas que compone la corporación continuaron celebrando en el curso 2020-2021 una extensa actividad que, debido a las circunstancias sanitarias, se realizó vía telemática. En el curso pasado fue elegido presidente de honor de la Academia el excelentísimo señor don José Antonio Escudero López. En el curso que concluye, la Real Academia Nacional de Farmacia ha realizado sus actividades exclusivamente por vía telemática, incluyendo el acto inaugural del curso el 21 de enero pasado. A lo largo de este año se han promovido desde la Presidencia reuniones y acuerdos de colaboración firmados con instituciones públicas y privadas, con el ánimo de presentar y difundir en la sociedad las ciencias farmacéuticas. Las sesiones científicas de martes y jueves fueron desarrolladas vía Zoom para participantes. Trataron preferentemente sobre la evolución de la pandemia e investigación y desarrollo de vacunas. En los jueves de la Real Academia Nacional de Farmacia se celebraron 14 conferencias, 5 mesas redondas, 3 sesiones necrológicas, una tertulia y 2 cátedras académicas, así como una sesión homenaje al sector farmacéutico clave frente a la pandemia COVID-19 en España. Es de destacar el impulso dado a la revista Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia con una nueva plataforma web y su inclusión en varios índices de impacto, así como la difusión del noticiero semanal académico cada lunes de curso. Lamenta la Real Academia de Farmacia, y lamentamos todos los que la conocimos, el fallecimiento de la que fue su presidenta de honor, doña María Teresa Miras Portugal. La Real Academia de Ingeniería, durante el curso académico 2020-2021, ha celebrado 7 reuniones del Pleno y 9 de la Junta de Gobierno, y se han reunido con regularidad las diversas comisiones contempladas en sus estatutos.
En relaciones con otras academias, se han organizado unas jornadas científicas conjuntas sobre coronavirus, con las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Farmacia y de Medicina, así como otras jornadas con el conjunto de las academias que pertenecen al Instituto de España. La RAI ha mantenido una actividad importante con academias de ingeniería en Hispanoamérica, habiendo firmado convenios marco de colaboración con las academias de ingeniería de México, Argentina y Uruguay, y ha participado activamente en los órganos de gobierno y en las actividades de las asociaciones europeas e internacional de academias de ingeniería. Asimismo, se ha lanzado una serie de seminarios denominados La RAI en la Red, en los que han participado conferenciantes de primer nivel y han tenido lugar seminarios de ingenieros expertos sobre temas de interés en el mundo actual. Ha continuado con numerosas actividades el proyecto Mujer e Ingeniería, destacando la reunión de su Consejo Estratégico, presidido por Su Majestad la Reina Doña Leticia. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras ha materializado su actividad investigadora con la publicación de 10 libros, entre los que cabe destacar Políticas para la gestión pública del envejecimiento, el desafío de las residencias para personas mayores, en el que ha participado el académico y premio Nobel Finn Kitland. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras ha tomado la iniciativa de consolidar en el espacio investigador internacional de la ciencia económica la corriente de pensamiento conocida como Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Se ha ampliado así el número de investigadores dedicados a la formalización de la subjetividad en el tratamiento de las decisiones y relaciones económicas. La vida académica se ha visto incrementada con la creación de un ciclo de conferencias internas. Fruto del mismo ha sido la publicación de la obra Ciencia y Actividad Económica, Propuestas y Realidades. La tercera jornada del Día Internacional del Libro de Investigación ha reunido un elevado número de participantes, entre ellos 20 personalidades de 4 continentes. Destaquemos entre ellos al premio Nobel, Dr. Kitland, al ministro italiano, Dr. Alessandro Bianchi, y al expresidente del Parlamento Europeo, Dr. Patkos. Señor, he dicho. Muchas gracias, secretario. Tiene ahora la palabra doña Carmen Sanz, tesorera de la Real Academia de la Historia, que pronunciará la lección inaugural. Señor, señora ministra, señoras y señores académicos, señoras y señores. Mi lección tiene como título La globalización temprana, narrativas históricas de la modernidad. En 1592, en el filipino Parián de Manila, trabajó para los dominicos un impresor chino no convertido, llamado Ken Yong, que dio a luz en una imprenta xilográfica la obra titulada Shi Lu. Su autor fue el padre Juan Cobo, el sinólogo más importante del siglo XVI. Este libro, escrito en chino por el fraile de la Orden de Predicadores, era un diálogo con contenido teológico y doctrinal, pero también geográfico e histórico, que en su concepción se inscribía dentro de la más pura tradición pedagógica renacentista europea. Todavía no hemos podido averiguar si el impresor Ken Yong fue la misma persona que el chino cristianizado Juan de Vera, que solo un año después, en 1593, abandonó su oficio de comerciante y adoptó de forma permanente el de maestro de imprenta. La misma actividad profesional abrazó una década después un nativo filipino, Thomas Pimpin, que a principios del siglo XVII ya trabajaba con una imprenta de caracteres móviles de tipo europeo y que además en 1610 fue el autor del libro en que aprenden los tagalos la lengua castellana. Inmerso de lleno en actividades que tenían que ver con la elaboración de libros de doctrina, catecismos y vocabularios, también redactó e imprimió en los años 30 del siglo XVII relaciones de sucesos escritas en español y conservadas en la actualidad en el Limbagan Pimpin Museum de Manila. En una franja temporal similar, durante la segunda década del siglo XVII, el cronista de Nueva España, Domingo Chimal Paín,
escribió una serie de obras que en la actualidad se conservan en la Biblioteca Nacional de París, bajo el número 74 de la colección Goupil-Aubin. De este historiador originario de la localidad de Chalco, conocemos más datos biográficos que de los autores e impresores de origen chino y filipino que acabo de mencionar. Sabemos que fue instruido por sus padres en la lengua náhuatl, a través de la lectura y memorización de signos pintados en los códices, lo que con el tiempo le permitiría hacer una interpretación amplia del pensamiento de sus antepasados. Pasó luego, todavía muy niño, al convento dominico de Nuestra Señora de la Asunción, instalado en Chalco, y en él aprendió doctrina cristiana, a leer y a escribir. Por los testimonios autobiográficos que incluye en la octava relación y en su diario, en algún momento, siendo pequeño todavía, se trasladó a Ciudad de México para continuar su formación, aunque se desconoce el sitio preciso donde pudo prepararse, probablemente, según la estudiosa mexicana Clementina Badcock, en algún colegio franciscano o jesuita. Así adquirió conocimientos sobre autores clásicos como Platón, Aristóteles, Sófocles, Diógenes, San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Cuando finalmente redactó su obra histórica, alrededor de 1620, procuró encontrar el vínculo que podía hacer partícipes de la historia universal a los mexicas. Al construir su narrativa histórica, entendida como marco de significación, integró sucesos, costumbres y personalidades del mundo europeo y del México prehispánico, mientras describía hechos sucedidos a uno y otro lado del Atlántico. En su obra hubo lugar para describir desde la ejecución de los mártires de Nagasaki en Japón, en 1598, hasta el magnicidio de Enrique IV de Francia, en 1616, mientras que, orgulloso de su pasado, de sus ancestros y de sus raíces, incorporó al relato la historia americana de los pueblos del Valle de México, a partir de fuentes originales comparadas y cotejadas entre sí. El estudioso de la primera globalización, Sergei Grusinski, concluía, cuando hablaba de él, que Chimalpaín posee una manera muy suya de insertar la historia del señorío de Chalco a Meca Meca en la perspectiva de la mundialización ibérica y de leerla desde la Ciudad de México. Con una década de antelación a Chimalpaín, a principios del siglo XVII, este tipo de narraciones de una historia con vocación global la llevó a cabo el alemán Heinrich Martin, conocido como Enrico Martínez. Nacido en Hamburgo a mediados del siglo XVI, se formó como aprendiz impresor en Sevilla desde los 8 o 10 años, junto a unos parientes de origen alemán dedicados a este oficio. Conocedor de las lenguas flamenca y alemana, una de sus salidas profesionales fue precisamente la de traductor. Viajó al Virreinato de Nueva España en 1589 con el título de cosmógrafo del rey, junto a su amigo, el literato novohispano originario de Tasco, Juan Ruiz de Alarcón, y el virrey Luis de Velasco. Dedicado al arte de la imprenta en México durante 12 años, entre 1599 y 1611, también fue el primero en idear y llevar a cabo los trabajos de desagüe de la cuenca del antiguo Tenochtitlán para intentar evitar las grandes inundaciones que se producían en la temporada de lluvias. Como impresor, editó tesis universitarias, actas de capítulos de órdenes religiosas y libros de texto para la Compañía de Jesús. También elaboró un tratado de astronomía, astrología e historia de su autoría, titulado El repertorio de los tiempos, que en la parte final incluía una amplia coda que llamó Breve relación del tiempo en el que han sucedido algunas cosas notables y dignas de memoria, así en la Nueva España como en los reinos de Castilla y en otras partes del mundo, desde 1520 hasta 1590. En ella procuró ofrecer una visión totalizante de la historia del mundo, y así encontramos narraciones como la relativa a 1531, en la que da noticias simultáneas de la defensa de Viena por Carlos V frente a los turcos, de la acción del gobernador de Nueva España, Sebastián Ramírez de Fuenleal, para combatir a los que contravenían los mandados de la corona haciendo esclavos a los indígenas, de las inundaciones de Zelanda en los estados de Flandes, de los temblores de tierra en Lisboa o de la pérdida de 2 naves y sus tripulantes en las exploraciones del Mar del Sur a cargo de Diego Hurtado de Mendoza. He querido recordar estos estudios de caso porque en historia trabajar sobre evidencias concretas permite hacernos preguntas precisas, con el fin de encauzar la elaboración de un análisis que, como Carlo Ginzburg advertía, siempre es complejo y en el que es preciso conjugar tiempos, culturas y lenguajes múltiples. Constatar las actividades prácticamente sincrónicas de Ken John, Juan Cobo, Juan de Vera, Tomás Pimpim, Enrico Martínez o Chimalpaín
pone delante de nuestros ojos el complejo entramado de relaciones, en este caso culturales, que desde comienzos del siglo XVI cubrieron el globo y que la comunidad de historiadores actuales hemos convenido en denominar primera globalización o globalización temprana. A través de los vestigios de su actividad se puede comprobar que ellos y otros como ellos tuvieron plena conciencia de vivir insertos en una arquitectura estatal compleja, de dimensión planetaria y proyección global, que desde hace unas décadas denominamos monarquía hispánica y que los contemporáneos llamaban monarquía católica. Un conjunto de reinos y territorios reunidos bajo el poder del rey Felipe II a partir de 1580, cuando la unión de las coronas añadió a las posesiones del hijo de Carlos V, Portugal y sus dominios extrapeninsulares. En nuestros días se acepta sin reservas el carácter plural de aquella forma de Estado que solemos definir como una monarquía compuesta y que se mantuvo intacta con esa concreta estructura hasta mediados del siglo XVII. Incluso una vez desagregado Portugal y los territorios europeos no ibéricos, como ha señalado Tomás Pérez Bejo, su esencia política administrativa virreinal perduró en América hasta el final de la segunda mitad del siglo XVIII. Los historiadores, desde hace ya 3 décadas, al preguntarse sobre el sentido y el desarrollo político de la monarquía hispánica, han insistido en que su clave de bóveda fue la existencia de una conciencia común de pertenencia, basada en 4 pilares fundamentales: el confesionalismo, la lealtad al soberano, el respeto a los particularismos y la activación en toda su geografía de mecanismos parecidos de incorporación de las élites. Unas élites flamencas o tlaxcaltecas, incas o napolitanas, castellanas o portuguesas, a las que se hacía partícipes de la gobernanza en diversos grados, sirviéndose de un lenguaje áulico específico, de una simbología del poder común y de un conjunto de presencias transnacionales capaces de fraguar la urdimbre de aquella particular potencia. Una arquitectura estatal planetaria que logró conectar las 4 partes del mundo y que puede ser estudiada desde muy diversos ángulos. Desde el político, ya que se trataba de una construcción dinástica. Desde el económico, porque fue la cuna de una pionera economía mundial a través de las primeras flotas permanentes que atravesaron el Atlántico, conectando Europa, América y África, y que surcaron el Pacífico con los galeones de Manila, uniendo Asia con América y así con el viejo continente. Del mismo modo es posible hacerlo desde un punto de vista cultural. La particular estructura de la monarquía hispánica, profundamente impregnada de sentir ibérico, permitió, no obstante, integrar los diversos aportes de los que convivían dentro de sus fronteras, haciéndolos compatibles con la defensa e incluso con la exaltación de la singularidad de los habitantes de los distintos territorios que la conformaban. Las representaciones de aquella realidad hibridada, puesta en valor en la actualidad por historiadores culturales como Roger Chartier y percibida de forma temprana por académicos españoles clásicos como Luis Díez del Corral o Guillermo Céspedes, afectó a todos los campos del entendimiento y del saber. Representaciones nuevas, de matiz mestizo, difundidas a escala global, que pueden calificarse sin ambajes de modernas. Las personas que las generaron se convirtieron en nodos de una tupida red cultural que caracterizó el ser mismo de la monarquía hispánica y que podemos percibir a través de cada una de sus microhistorias. La movilización que muchos protagonizaron les permitió aprender a vivir entre continentes, abrir su mente a otros mundos, comunicar experiencias insólitas y muchas veces escribir lo que vieron y sintieron para comunicar trayectorias personales singulares que fueron producto directo de las experiencias de su nomadismo planetario. Las acciones de los protagonistas de esos tránsitos tuvieron como fundamental consecuencia remover y difuminar los horizontes conocidos de todos y cada uno de los saberes de aquel tiempo. Nada permaneció inalterado después de aquella hibridación. Un mestizaje que no se limitó a lo orgánico, sino que alcanzó a las formas de existencia social y de pensamiento. Una mezcla compleja y muchas veces ambivalente, plasmada en expresiones diversas según épocas, posiciones sociales y ámbitos geográficos específicos. Contextos que es preciso respetar en nuestro análisis para valorar adecuadamente los testimonios y darles su concreto campo de aplicación temporal. Porque transponer temporalidades nos puede hacer caer fácilmente en anacronismos. Y como decía el maestro Marc Bloch, el anacronismo contamina la narración histórica y es el más imperdonable de los pecados en una ciencia del tiempo. Una grave anomalía
que establece falsas similitudes y que proyecta valores, actitudes o categorías del pensamiento contemporáneo sobre una sociedad que en realidad ignoraban y que en el peor de los casos carga sobre el pasado responsabilidades del inmediato presente. También asimilar y aplicar el simplificado marco conceptual de centro-periferia, generado desde el siglo XIX, sobre todo por la historiografía anglo-norteamericana, para explicar su propia realidad colonial desde la perspectiva de los Estados-nación, ha impedido muchas veces pensar e imaginar la riqueza y la complejidad de aquella estructura política global y, desde luego, no sirve para exponer su verdadera naturaleza. Porque entre sus elementos más significativos, la monarquía hispánica aportó una especial definición policéntrica que poco tiene que ver con los términos metrópoli y colonias. Estaba definida en realidad por centros interconectados a través del vasto mundo hispánico europeo, americano y asiático, que se transformaban y regeneraban en un amplio espacio de intercambios y de reconocimientos mutuos, construido unas veces a través de la confrontación y el conflicto, pero también de la negociación, y que dieron como resultado entendimientos comunes. Formas similares de ver el mundo que no fluyeron unívocamente desde un solo centro hacia unas periferias distantes. Tampoco las protagonizaron solamente gentes que partían del viejo continente relacionadas en exclusividad con la administración política, la milicia o la evangelización. Un rasgo característico que se aprecia con solo asomarnos a alguna de sus realidades. Por ejemplo, la referida a la acción de Francisco Hernández de Toledo, en lo que se considera la primera expedición científica al Nuevo Mundo, en concreto a Nueva España, durante el reinado de Felipe II. Estudiado por primera vez en profundidad por el historiador mexicano Germán Somolinos, por él sabemos que aquel vecino de la toledana Puebla de Montalbán, que en 1569 era médico de cámara de Felipe II, fue nombrado por el monarca en 1570 protomédico general de las Indias, Islas y Tierra Firme, cuando ya contaba 53 años. Su cometido era elaborar un catálogo que hiciera relación de todas las hierbas, árboles y plantas medicinales de esas latitudes. Solo unos años antes, otro médico en Sevilla, el doctor Nicolás Bautista Monardes, tras estudiar las plantas que llegaban al puerto hispalense, describía el éxito que había tenido la raíz de Michoacán, un remedio purgativo oriundo de Colima, en Nueva España, del que decía que en tanto grado se ha extendido el uso de él, que ya es común en todo el mundo y se purgan con él no solo en Nueva España y provincias del Perú, pero en nuestra España, en toda Italia, en Alemania y en Flandes. Es en ese contexto de demanda por las novedades farmacológicas americanas en el que se inscribe el proyecto de Francisco Hernández, que puso al servicio del encargo regio su amplia formación médica en la Universidad de Alcalá y los largos años de experiencia con plantas medicinales ibéricas en los hospitales del Monasterio de Guadalupe en Cáceres y en el de Santa Cruz en Toledo. Una vez llegó a Veracruz, entre 1571 y 1576, recorrió los alrededores de Tenochtitlán y del actual Morelos, las selvas secas de la costa de Guerrero, la meseta central de Oaxaca, Michoacán, Pánuco, San Luis de Potosí, Puebla, Taxco y Querétaro. Estudió los efectos curativos de las plantas novohispanas en contacto con los practicantes de la medicina nativa, entre los que había médicos indígenas como Martín de la Cruz y Juan Badiano, que se formaron en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y que fueron capaces de escribir su propio códice medicinal en latín en 1552. Francisco Hernández logró describir durante su exploración cerca de 3.000 especies vegetales, con la ayuda, entre otros, de Baptistel Antón, de Baltasar Elías y de Pedro Vázquez, todos originarios de aquellas tierras, que le ayudaron con los herbarios y las ilustraciones. Regresó en 1577 a Sevilla y luego a Madrid, con 22 tomos de libros, 68 talegos de simientes y raíces, 8 barriles y 4 cubetas con árboles y hierbas medicinales mexicanas, que con los 16 volúmenes que ya había enviado, eran todo el producto de sus años de investigación. El resultado de aquel intenso trabajo fue mucho más que el catálogo de plantas medicinales de las Indias que Felipe II le había encargado. Resultó en realidad una amplia historia natural que, sin embargo, requirió varios resúmenes y compilaciones hasta lograr generar un manual útil para la práctica de la medicina. El primero que, por orden de Felipe II, resumió la gran obra de Francisco Hernández fue el médico napolitano al servicio de la Casa Real, Nardo Antonio Reco. Su manuscrito en latín tuvo una importancia capital y fue distribuido en sucesivas copias desde Nápoles, aunque para convertirlo en un libro en letras de molde
se necesitó la mano de un nuevo interviniente, el dominico de origen aragonés Francisco Jiménez, que desde el otro lado del Atlántico lo reelaboró de nuevo. Fue el primero que lo tradujo al español y lo dio a la imprenta en 1615, bajo el título de Los 4 libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales que están reunidos en el uso de la medicina de Nueva España. El proyecto vio la luz en un taller de impresión mexicano, especializado en la publicación de traducciones de obras religiosas del español al náhuatl y a otras lenguas nativas. Vale la pena escuchar las palabras de Jiménez en su exhortación al lector para percibir la fluidez con la que circularon los saberes en el seno de la monarquía hispánica. Decía así: el doctor Francisco Hernández, protomédico que fue en esta Nueva España, hizo por mandado de su majestad una historia en lengua latina. Llevóse a la corte y cometióse al doctor Nardo Antonio Reco, médico napolitano, moderarla en menos volumen. Y el original, así moderado y revisto por el doctor Valle y con su firma, vino a las Indias y a mi poder por extraordinarios caminos. Unos caminos que, como hemos visto, se iniciaron en la magnífica Escuela de Medicina Complutense, que tuvieron su continuidad con la práctica profesional de Francisco Hernández en Sevilla, Guadalupe y Toledo, que se ampliaron al otro lado del Atlántico en el contacto con las tierras mexicanas y sus hombres, que atesoraban saberes ancestrales, pero también adquiridos en los colegios en los que aprendieron, entre otras materias, español y latín. Una vez de vuelta, las muestras de aquella investigación fueron a parar a los jardines del Alcázar madrileño, donde florecieron muchas de las semillas mexicanas de Francisco Hernández, mientras sus manuscritos tomaron espacio en los anaqueles de la Biblioteca del Escorial. Allí fueron consultados, copiados y resumidos, y viajaron al reino de Nápoles, hasta que desde la meridional ciudad de Montecorvino llegaron a las manos de varios naturalistas residentes en diversos estados de aquella península, incluidos los académicos de I Lincei, en Florencia. Unos y otros, a su vez, lo hicieron circular en copias manuscritas por Europa, y una de ellas se embarcó de nuevo a América y terminó en las manos de un fraile enfermero de origen aragonés que ejercía en el mexicano Huastepec, en el actual estado de Morelos. Extraordinarios caminos, sin duda, como el propio Jiménez los calificaba, que le permitieron traducirlo finalmente al español y darlo a la imprenta en una de esas prensas de caracteres móviles que revolucionaron la difusión de los saberes y que en el caso de México estaban allí instaladas desde el primer tercio del siglo XVI. El libro de remedios medicinales de Jiménez vio la luz en un taller que estaba organizado de modo similar a los que existían en muchas ciudades de la vieja Europa, con mujeres de la familia insertas en sus estructuras laborales y en sus quehaceres, de modo que eran capaces de hacerse cargo de los negocios cuando el cabeza de familia faltaba. Porque la impresión de la obra de Jiménez tuvo lugar en el taller de María de Espinosa, viuda de Diego López Dávalos, que lo había comprado a su vez a otra viuda impresora, María de Sansores. Todo para que, como rezaba en el proemio del libro, pudieran servirse de él los que viven en estancias y minas donde no hay médico ni botica, es decir, en los lugares más recónditos e inaccesibles de la geografía novohispana. Este estudio de caso, entre otros posibles, es el reflejo de la existencia de una comunidad cultural extendida desde Europa a América, en la que Madrid, Toledo, Sevilla, Nápoles y Ciudad de México, pero también Alcalá de Henares, Montecorvino o Puebla, se convirtieron en focos de difusión del conocimiento definidos por una específica forma de ver y de entender el mundo. Y si la circulación de saberes en el seno de la monarquía hispánica no se comprende sin tener en cuenta su dimensión policéntrica, tampoco puede entenderse sin esa misma dimensión la literatura, la cultura material y el arte que se generó en su seno. Como el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gibran Bautista Lugo, ha puesto de manifiesto recientemente, cuando hablamos de las obras del Inca Garcilaso, de Ruiz de Alarcón, de Sor Juana Inés de la Cruz o de Antonio de Saavedra y Guzmán, no podemos calificarlas de producciones culturales criollas pensadas para el autoconsumo americano. Fueron en realidad transatlánticas, pues todas trascendieron a tierras ibéricas y se publicaron y difundieron en Europa. Es el mismo policentrismo difusor que explica el hecho de que las pinturas religiosas enconchadas, elaboradas en Nueva España con técnicas de influencia oriental, terminaran, por ejemplo, en el monasterio capuchino de Clausen, en Tirol del Sur, a finales del siglo XVII, por voluntad de la reina de España, Mariana de Neoburgo. O con el templo de San Pedro Apóstol de Andahualillas, situado en una de las regiones del Valle Sur andino peruano, a unos 40 kilómetros de Cuzco,
encontremos elementos decorativos mudéjares junto a los frescos del limeño Luis de Riaño, que tuvo por maestro al pintor napolitano Angelico Medoro. De él aprendió, en los primeros años del siglo XVII, un estilo manierista que se convertiría después en seña de identidad de la Escuela de Pintura Cuzqueña. Ese tipo de obras, algunas de las cuales tenemos la suerte de poder ver ahora en una magnífica exposición en el Museo del Prado de Madrid, no son el resultado de copias de modelos europeos, sino la expresión mestiza de un mismo universo civilizatorio que puso en juego a otros actores que no fueron solamente los nacidos en Europa. Formas sincréticas, manifestadas de un modo nuevo y original, entendido por todos, entretejidas con prácticas ceremoniales e institucionales que eran comunes a los diversos centros de la monarquía hispánica. Ejes medulares con cascos históricos que, a pesar de la degradación sufrida por el paso del tiempo, la desatención o la destrucción consciente, estuvieron caracterizados por la magnificencia urbana, la presencia de élites letradas, la instalación de centros de educación media y superior, la concentración de capital comercial, la existencia de una heterogeneidad humana representativa y popular, de una cultura y población cosmopolita y mestiza que disponía de artículos de lujo o de consumo para los diversos sectores sociales existentes, incluidos los estratos medios e incluso bajos. Características todas ellas que se situarían en el origen de un concepto de modernidad que es preciso redefinir. La modernidad de la primera globalización, iniciada en el siglo XVI, cuando todavía no había llegado la Ilustración, no es la de las clasificaciones históricas lineales y teleológicas que parten de un paradigma histórico funcionalista en el que los aires de renovación trasiegan obligatoriamente por rígidos surcos explicativos conectados casi siempre con la difusión de la Reforma protestante y sus variantes repartidas por el septentrión europeo y noratlántico, en una explicación pétrea. Los casos expuestos esta tarde son solo una muestra que nos sugiere la necesidad de enunciar una narrativa histórica diferente de los orígenes de la modernidad, que tenga en cuenta otros enfoques y otros horizontes. La nomenclatura es uno de los problemas metodológicos a los que debemos hacer frente cuando investigamos en historia. Las palabras, a lo largo del tiempo, pueden mantenerse iguales a pesar de que designan realidades diferentes. Evidencias que cambian su sentido y que siempre han estado ahí, pero que necesitan de nuevas preguntas de los historiadores de tiempos sucesivos para hacerlas visibles. Porque el saber histórico es acumulativo y no excluyente. Como señala Jacques Rebel, cada actor histórico particular participa de manera cercana o lejana en procesos y, por tanto, se sitúa en contextos de dimensiones y de niveles variables, desde el más local hasta el más global, y todos deben ser tenidos en cuenta. A partir de una formulación rigurosa, equilibrada y serena, nuevas investigaciones apoyadas en fuentes contrastadas y contextualizadas que parten de estos planteamientos teóricos reivindican la necesidad de formular el concepto de modernidad teniendo en cuenta variables como la movilidad, las conexiones planetarias, el mestizaje en todas sus variantes y con todas sus derivadas, y el policentrismo político y cultural. Conceptos vinculados con una historia de los contactos, de los encuentros y de las relaciones que no fueron percibidas en las formulaciones de la modernidad decimonónica y que se visibilizan ahora, quizá porque tienen mucho que ver con nuestro presente, también móvil y mestizo, y con la necesidad de enfrentar sus desafíos, pero también de entender su riqueza. Muchas gracias. Muchas gracias, tesorera doña Carmen Sanz, por ilustrarnos de una forma tan brillante sobre nuestra historia y sobre esa temprana globalización. A continuación tiene la palabra doña Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación.
Majestad, directora de la Real Academia de Historia, directores y presidentes de las Reales Academias, señoras y señores académicos, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, permítanme que dedique mis primeras palabras de recuerdo, gratitud y admiración a Emiliano Aguirre, un hombre de ciencia que nos iluminó el pasado para dar luz al futuro. Desde aquí mis condolencias a los amigos, compañeros y familiares de Emiliano, el padre de Atapuerca, Premio Príncipe de Asturias y también académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Un científico de excelencia que se ha ido, pero que nos deja un legado inconmensurable. Las Reales Academias representáis eso, la excelencia en las artes, las humanidades y las ciencias. Por ello es para mí un honor estar hoy aquí por primera vez como ministra de Ciencia e Innovación en la inauguración del curso de las Reales Academias Nacionales integradas en el Instituto de España y de las Reales Academias de ámbito regional asociadas a él. Pocas veces confluyen tantos saberes en una misma sala. Hoy aquí estáis representadas distintas disciplinas que exploráis la realidad, cómplices en la búsqueda del conocimiento, el fomento del pensamiento crítico y unidas en el relato y el reto de comprender, interpretar y cambiar el mundo. Así lo han hecho las Reales Academias de España desde hace más de 3 siglos y así están llamadas a hacerlo especialmente ahora, con manos tendidas y mirada innovadora. Comienza un tiempo nuevo, donde la innovación, la investigación y el diálogo serán el motor de la recuperación y transformación de nuestro país. Las Reales Academias Nacionales empiezan un nuevo curso y el Ministerio de Ciencia e Innovación prosigue otro, donde nuestro foco central son las personas. Por un lado, las personas que investigan e innovan y, por otro, la sociedad principal beneficiaria de la ciencia. Nuestro proyecto prioritario es el Plan por el Talento en Ciencia e Innovación, con el que estamos creando más oportunidades y mejores condiciones laborales para nuestros científicos, tecnólogos, emprendedores e innovadores. Queremos reconocer, estimular y recompensar ese talento y conectarlo estrechamente con la ciudadanía para que la ciencia siga mejorando la vida de las personas y generando progreso económico y bienestar social. Majestad, sé que en ese camino el ministerio que represento y las Reales Academias, junto con la Corona de España, vamos de la mano. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle el firme compromiso con las Reales Academias y con el Instituto de España y, por tanto, con un país que se levantará con más fuerza a través de un esfuerzo colectivo arraigado en la investigación y en la innovación. Las Reales Academias sois un aliado fundamental para seguir generando conocimiento y para hacerlo llegar a todas las casas y territorios de España. Ese conocimiento ha de guiar las decisiones que nos conducirán a un país más verde, más próspero, más digital y más cohesionado. Y ese conocimiento es también el que empodera a las personas, el que les ofrece las herramientas para mejorar su vida y su entorno. Compartimos esa visión y por ello el Ministerio de Ciencia e Innovación ha apostado por las Reales Academias con un presupuesto que ha ido aumentando notablemente. Tenéis todo nuestro soporte para que podáis seguir investigando, estudiando, divulgando y ofreciendo un asesoramiento fundamental a instituciones públicas y privadas. En este nuevo rumbo hacia una necesaria transición ecológica y digital, también compartimos retos. Hemos de apostar por la cultura de la innovación, la digitalización y la colaboración público-privada, las claves sobre las que diseñaremos el futuro entre todos, entre disciplinas, sectores y junto a la ciudadanía, el actor principal. Por ello, un objetivo importante de este ministerio es promover una cultura científica básica, accesible a todas las personas, a través de la divulgación en todos los formatos y en todos los rincones de nuestro país. En este propósito también estamos juntos. Las Reales Academias fomentáis la divulgación y la cultura científica en español con diversas actuaciones, entre ellas la actualización y mantenimiento de los diccionarios electrónicos. Todos ellos son importantes instrumentos que acercan la ciencia a la sociedad y contribuyen a avanzar en la economía del conocimiento. Hoy, con el empleo de las nuevas tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial,
tenemos una oportunidad única para multiplicar su capacidad de alcance. También seguimos avanzando codo con codo en otro reto, el de convertir el español en lengua de referencia científica y de innovación tecnológica. A través del Convenio del Español en la Ciencia, el Ministerio de Ciencia e Innovación, junto a la Real Academia Española, el Instituto Cervantes y diversas entidades públicas y privadas, seguimos trabajando para hacer del español la segunda lengua científica del mundo. Por último, querría apuntar también otra meta en la que este Ministerio se siente especialmente comprometido: conseguir una igualdad de género real en el sistema científico, tecnológico e innovador español, donde ellas siguen todavía inmersas en una carrera de obstáculos por el mero hecho de ser mujeres. Sumar el talento de las mujeres no es solo cuestión de justicia, sino también de conveniencia para la productividad y progreso de nuestro país. La semana pasada conocimos el nombre de los premios Nobel de Medicina, Física y Química: 6 hombres y ninguna mujer. Y esta semana los Nobel de Economía, los 3 hombres. Un dato que nos ha de hacer reflexionar. En este contexto, querría celebrar el avance numérico de las mujeres en el conjunto de las Reales Academias, que aunque todavía son minoría, menos de un 14%, sí se observa una ligera tendencia al alza. Por cierto, aprovecho la ocasión para felicitar a la escritora y filóloga Paloma Díaz, que la semana pasada ocupó la silla I de la Real Academia Española, vacante desde el fallecimiento de nuestra científica Margarita Salas. Sobre temas de igualdad pudimos reflexionar recientemente gracias a la Real Academia de Ingeniería y a su proyecto Mujer y Ingeniera, que busca atraer a más mujeres a vocaciones STEM y acompañarlas para garantizarles un pleno desarrollo profesional, libre de barreras de género. Aunque queda mucho trabajo por hacer, con iniciativas como esta, juntos y paso a paso lo conseguiremos. Para finalizar, solo me resta desearles un curso fructífero y lleno de éxitos. Pongo a su disposición mi compromiso, el del Ministerio y el de nuestro Gobierno, para convertir a España en un país para el talento y, por tanto, el motor del mejor futuro posible. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Querida directora, presidente del Instituto, directores, presidentes, académicos y académicas, como siempre es para mí un placer enorme y un honor, que es cumplir una tradición, pero también un mandato constitucional. Y volver a esta casa, a la Real Academia de la Historia, sin duda también es un placer. Y escuchar de la mano de la tesorera de esta academia un brochazo, pero bien dado, de conocimiento y de información y de investigación sobre nuestra historia, sin duda ha sido interesante, estimulante y nos da muchas claves para entender parte de nuestro legado y parte de nuestra historia. Quisiera, antes de declarar abierto este curso, unirme al deseo de todos de que este curso sea finalmente el de la recuperación, de la normalidad, sea el que nos ayude a volver a ocupar los espacios como antes, pero no volviendo al punto de partida, sino habiendo aprendido, sin duda, de todo este periodo tan duro y tan difícil. Y que todos los propósitos, todos los deseos y esa trayectoria de intenso trabajo en nuestras academias, por todos los académicos y académicas que a lo largo del tiempo han marcado la excelencia de todas ellas, pues nos ayude, sin duda, a superar la pandemia, a superar la crisis y a encaminarnos a un mejor futuro para todos. Gracias por su trabajo a todos los académicos y académicas y procedemos a levantar la sesión y declarar abierto
este nuevo curso. Muchas gracias.